Bueno, no le perdono del todo todavía, ¿eh? Estoy en proceso de perdón. Estoy en ello. No, todo lo contrario. Encantado de estar aquí entre vosotros, de volveros a ver, muchas caras amigas, muchos amigos, muchas personas con las que tengo un vínculo muy, muy cercano. Pastor Calvet me conoce desde hace mucho tiempo y Alfonso y Elena son mi familia. Ellos ya me vieron nacer, eran amigos de mis padres y la verdad es que la relación con ellos es muy, 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 muy especial. Por si queréis saber más cosas de mí, estoy casado, tenía que estar aquí mi esposa, pero como estamos en tiempo de Navidad, pues está en la escuela dominical y allí tienen la fiesta de Navidad hoy. Entonces ya no podía ser, nos hubiera gustado estar aquí y sobre todo quedarnos a comer con vosotros y así podríamos haber dedicado un poquito más de tiempo, pero será la próxima. Ella me envía muchos saludos para todos. Tengo 3 hijos, 20añeros, muy latosos como todos. Y nada, los llevamos como podemos, ¿eh? Y también deciros que, bueno, que para aquellos que no me conocéis todavía, pues yo soy el presidente de Juventud para Cristo todavía. Este año que viene pues vamos a jubilar a Marcos Dodril, que supongo que muchos de vosotros le conocéis, y espero que me pueda ir con él, porque ya esto de Juventud para Cristo con estas canas ya no toca, ¿no? Entonces ya vamos a ver si le damos paso a las nuevas generaciones, estamos en ello. Estamos buscando ya las nuevas generaciones que puedan colaborar con ello. También estoy en la Escuela Evangélica de Teología con Andrés Reed, que es un buen amigo y compañero. Y ahora he comenzado a colaborar en el patronato del Hospital Evangélico. Sabéis que el Hospital Evangélico está haciendo una obra muy, muy interesante y me pidieron que me sumara al equipo y la verdad es que estamos ahí pues viendo como algo tan importante como esto está creciendo y algo que nos va a afectar a todo el pueblo de Dios porque ellos van a tener, digamos, o el Hospital Evangélico va a tener una visibilidad que nos va a ayudar o a perjudicar al pueblo evangélico, ¿no? Y entendemos que nos va a ayudar. Pues sin más, vamos a hablar del milagro de la exaltación. Y cuando yo estudiaba en el CEP, Pedro Puigvert, que supongo que también los viejos del lugar los deben conocer, es uno de estos profesores de toda la vida, pero un hueso, ¿sabéis esto? El concepto de hueso, este profesor ahí duro, y tal. Pues en una de estas historias, en una de estas asignaturas que estábamos cursando, nos pidió un trabajo sobre los milagros. Cuando leí esto del milagro de la Navidad me recordó este trabajo. Y yo que era bastante revoltoso, con 40 años menos, pues no se me ocurrió otra cosa que titular el mensaje "Los milagros no existen". Y al pobre Pedro Puigvert casi le da un infarto, ¿no? Y dice, hombre, pero esto no, ¿cómo me escribes esto, no? Pero para que no me echéis del púlpito antes de empezar la predicación, lo que yo decía en este trabajo era que los milagros no existen porque lo que nosotros consideramos un milagro, para Dios es su forma natural de hacer. Somos nosotros que vemos algo especial, pero para Dios no es un milagro. Es su forma de actuar, su forma normal, natural de actuar. Pero es verdad que para nosotros es un milagro. Y supongo que estáis viviendo, como yo, uno de los momentos históricos más importantes de nuestra vida. Me refiero al entorno que vivimos, ¿verdad? Todo lo que estamos padeciendo, todo lo que estamos sufriendo, no esperábamos que en tan poco tiempo pudieran pasar tantas cosas. Cuando ya habíamos salido de una crisis, después pensábamos que esto ya volvíamos a la normalidad, hemos tenido una pandemia que nos ha apartado de todo, de nuestra familia, de nuestros amigos. Ahora hemos entrado en una guerra en Europa. Esto es terrible. Es terrible. También a nivel personal supongo que se han pasado cosas importantes. A mí me han pasado muchas cosas importantes, pero la más importante de todas, ha sido que he sido abuelo. He sido abuelo. Ya no me acordaba de lo que era un bebé, porque claro, mis hijos son mayores, ¿no? Y ha aparecido una cosita ahí, chiquitilla, ¿sabéis, verdad? Estos que te miran así con ojos, ¿no? De ¿qué pasa? Tienen unos ojos azules así enormes. Bueno, podéis imaginaros. Y me he recordado cuando yo fui padre y me ha traído de nuevo el instinto de protección.
me ha traído de nuevo el instinto de cariño, esa idea de que es un ser indefenso, que es sangre de mi sangre, que estoy dispuesto a lo que sea por defenderla. Esto, una niña que solo hace 6 meses que está en mi vida, muy poco tiempo. Y me contaréis, oye, qué bonita esta historia que nos estás contando, pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, pues tiene que ver, y os voy a explicar el porqué. Es muy fácil. Y es que Jesús también tenía un padre. Jesús también tenía un padre que tuvo que decidir enviar a su hijo para solucionar un problema que no había otra manera de solucionar. Un padre que lo amaba como, por lo menos, yo amo a mis hijos y a mi nieta. Seguramente más. Porque yo soy un mal reflejo de Dios. Ese Dios que es un Dios de misericordia y amor con toda la humanidad, que durante toda la historia del pueblo de Israel tuvo que estar cuidándoles, protegiéndoles, ayudándoles, que tuvo que estar dirigiéndoles, perdonándoles sus múltiples rebeldías, que les envió a Moisés para sacarlos de la esclavitud de Egipto y que aún no habían llegado al Mar Rojo y ya estaban diciendo, oye, ¿por qué no nos volvemos? Ese Dios que amaba profundamente a su hijo, lo envió. Lo envió para cumplir este milagro de la Navidad. Y lo envió solo para esto. No sé si recordáis el texto del bautismo de Jesús. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Estoy muy complacido con mi hijo. Pues vamos a entrar en el texto. Si queréis acompañarme, estaba en Filipenses, solamente son 3 versículos. Filipenses capítulo 2, del versículo 9 al versículo 11. Dice, por eso también Dios lo exaltó. Estoy leyendo en la versión Reina Valera del 2020, por si no coincidimos exactamente. Versículo 9, Filipenses capítulo 2, por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entendemos que Pablo en este capítulo 2 cita algún tipo de himno que no sabemos si había escrito él, o los eruditos no saben si había escrito él o no había compuesto él mismo, pero que tiene varias estrofas. Y la primera estrofa habla de su grandeza antes de la encarnación. Y estamos hablando de antes de este texto que os acabo de leer, ¿verdad? Lo que habéis hecho en estos días anteriores. La segunda menciona los pasos de la humillación de Jesús. Se despojó a sí mismo, siendo el Señor de todo, tomó forma de siervo, y aun siendo Dios se revistió de nuestra humildad. La tercera estrofa nos habla de su descenso en obediencia hasta la muerte. La peor muerte en aquella época, no solo por la crueldad, sino por el deshonor, por la vergüenza que para un judío significaba morir en una cruz, porque la víctima era excluida del pueblo de Dios. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y este texto viene escrito en Deuteronomio 21:23. Y después de todo esto, empezamos la estrofa que tiene que ver con la exaltación. Y dice el versículo 29, por tanto, por eso, dice en mi versión, por lo que os he leído hasta ahora, por lo que ha pasado, la consecuencia es lo que os voy a contar ahora. Tenemos un cambio brusco. Hasta ahora hemos hablado de lo que hizo el Señor Jesús. Él tomó el camino de la propia renuncia. No buscó un nombre para sí mismo, se humilló. Fijaos que estamos hablando de Jesús, ¿no? Pero después de este por tanto, después de este por eso, pasamos a una consideración de lo que Dios ha hecho. Ya no vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar del Dios Padre.
Si el Salvador se humilló a sí mismo, Dios le exaltó hasta lo sumo. Si él no buscó un nombre para sí mismo, Dios le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Cuando Pablo dice que Dios concedió a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, está diciendo mucho más que lo rebautizó o que simplemente estaba orgulloso de él, que evidentemente lo estaba. Lo que está diciendo Pablo es que Dios asigna a Jesús un nombre que refleja lo que ha conseguido, que reconoce quién es él. Esta situación del nombre, hay mucho texto, mucha literatura sobre los eruditos, sobre a qué nombre se refiere. Os voy a dar las dos teorías más habituales, y creo que nos valen las dos, porque no son ningún problema, creo doctrinal, ¿no? Algunos dicen que es el nombre de Jesús, que contiene el nombre de Yahvé. Sabéis que el nombre de Yahvé, ¿no?, es el nombre original del Dios Padre. Otros creen que el nombre que es sobre todo nombre es sencillamente una manera figurada, una manera bonita de designar el puesto más elevado en el universo. Es decir, es el primero, es el puesto de mayor supremacía, de dominio sobre todos los demás. En cualquier caso, ambas explicaciones son válidas para mí y no cambian demasiado el sentido final. Y en Isaías 45, 22 y 23, leemos un texto paralelo al que estamos leyendo aquí. Dice Isaías: volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay otro. Lo juré por mí mismo, de mi boca salió una sentencia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿No os da la sensación de que es el mismo texto? En el versículo 10 leemos: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El matiz, la diferencia, es que en el primer caso estamos hablando de Dios Padre y en el segundo caso estamos hablando de Jesús. Esto significa dos cosas. Primero, que Dios quedó tan absolutamente satisfecho con la obra redentora de Cristo que determinó que todos debíamos doblar nuestra rodilla a Él. Doblar nuestra rodilla es un sentido de humillación, en el sentido de ponernos a disposición de. Consideramos que sobre la persona en la que rendimos nuestras rodillas es superior a nosotros. Consideramos que nos ponemos a su servicio. Este es un poco el criterio que nosotros queremos tener, ¿no? Y además reconoce públicamente su divinidad. Al aplicar estas palabras a Jesús, las implicaciones de quién es Él son grandes. Desbordan lo que hasta ahora se ha hablado de cualquier ser humano. Confesar que Jesús es el Señor usando el lenguaje que usó Isaías para hablar de Dios, es decir, señores, Dios es Jesús. Jesús es Dios. Además, la confesión de que Jesús es el Señor se hace para la gloria de Dios Padre. Como leemos en el versículo 10, aparece en este texto el fundamento de lo que más adelante se llamó la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres dioses en uno. Y otro punto importante, porque algunas personas han querido usar esto para hablar de universalismo. Sabéis que el universalismo lo que dice es que al final Dios es bueno, Dios es amor, y al final Dios va a dejar que se salve todo el mundo. Bueno, esto no es lo que dice la Biblia. Esto es absolutamente falso. El punto de vista que dice que al final todos los seres humanos serán salvos porque Dios es básicamente amor, es una forma de falsificar el Evangelio. Esto no significa que todos estos seres vayan a salvarse. Los que no doblen ahora la rodilla, con buena disposición, un día se verán obligados a hacerlo.
Los que no quieren ser reconciliados en el día de su gracia tendrán que humillarse en el día de su juicio. No habrá una salvación universal, habrá una confesión universal de que Jesús es Dios. O bien nos arrepentimos y lo confesamos como Señor, o lo confesaremos al final de los tiempos cuando sea obvio que es el Señor. En su gracia incomparable, el Señor peregrinó de la gloria del cielo a Belén, de Belén a Getsemaní, de Getsemaní al Calvario. Y ahora Dios le dice, vuelve de nuevo a la gloria. Vuelve de nuevo a la gloria. Dios le honrará con el homenaje universal y con un universal reconocimiento de su señorío. Los que han negado sus derechos admitirán un día que fueron unos insensatos, que se han equivocado y que Jesús de Nazaret es verdaderamente el Señor de la gloria. Esto es muy importante porque nuestra fe se basa en esto, en que este Jesús que vino, que nació, que murió, que resucitó, es el Rey de la gloria. Si no, el cristianismo es una tontería. Leemos en Apocalipsis 5 del 12 al 14. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. Su número era millones de millones y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todo cuanto en ellos oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. ¿A quién se refiere la Biblia siempre que habla del Cordero? Se refiere a Jesús, ¿verdad? El Cordero inmolado, porque se usó la cruz como si fuera un altar donde se sacrificó por nosotros. Pues a este Cordero, dice el Apocalipsis, que se le dará, lo habéis oído, toda la gloria, toda la honra. Se le dará todo. Nosotros, como cristianos, debemos confesar que Jesús es el Señor. Ahora es el mejor momento, ¿verdad? El momento en el que hemos empezado a sacar al cristianismo de la Navidad. Es tremendo. Es tremendo. Habéis visto que en algunos lugares ya no se pone Christmas, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Sino que se pone una X. Estamos diciendo que el mundo ya no quiere saber nada de Cristo. Y lo hace de una manera sutil, con un buen marketing, de una manera divertida. Nosotros estamos aquí para decir que esto no es así. Que esto no es así. Nosotros debemos ser conscientes de lo que supone ser coherederos con Él. Ya no sois más esclavos, porque sois los hijos del Dios Altísimo. Nosotros somos los que debemos llevar el mensaje a los que no le conocen, porque si no las piedras hablarán por vosotros. El día a día se nos come. Yo he tenido una semana terrorífica. En mi trabajo los finales de año son bastante duros, ¿no? Esta semana he estado en Madrid, he estado en Valencia, trenes, viajes, comidas, reuniones, números. Solo 5 minutos para hablar a mi esposa por la noche, para que no me cambie la llave de la puerta de casa cuando vuelva, se acuerde que soy yo. Y otros 5 minutos para orar al Señor, ¿verdad? En esa vorágine, en ese lío, estamos nosotros. No sé si quiero pensar que tengo que hacer un esfuerzo cada día por recordar quién soy. Quiero pensar
que como heredero que comparto la eternidad con el Señor, merece que haga el esfuerzo de explicárselo a los demás. Dice el versículo 11 y como final, ¿sabéis para qué es todo esto? Para la gloria del Dios Padre. Esto es el final. Creo que es justo acabar este mensaje diciendo que es un acierto haber titulado esta serie como el milagro de la Navidad. Porque es un milagro que el Dios del cielo se fijara en nosotros. Es un milagro que llegara hasta aquí. Es un milagro que hiciera todo lo que hizo, sobre todo porque nosotros no nos lo merecíamos. Damos gracias a Dios por este milagro de la Navidad.